Muchas gracias por visitar este canal. Hoy les traigo una historia que, al escucharla, los llenará de asombro y emoción. Siempre les presento historias basadas en la realidad, y créanme, esta también los atrapará desde el primer momento. Mientras la escuchen, se sentirán parte de cada instante, y al final, esta historia les dejará una lección que tendrá un profundo impacto en sus vidas. Así que, comencemos la historia, y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal. En un rincón olvidado del desierto, donde las montañas tocan el cielo y los pueblos respiran con dificultad, existía una aldea pequeña pero viva. Sus habitantes no eran ricos, pero tenían algo más valioso, tenían entre sí lazos de familia, de comunidad, de amor compartido en tiempos difíciles. Esa aldea se llamaba Al Rayyan, y en ella vivían personas comunes que trabajaban la tierra, criaban animales, y cada día se despertaban con la esperanza de que sería un día de paz. Pero en esos tiempos, la paz era un lujo que pocos podían permitirse. Los ancianos recordaban historias de guerras distantes, de ejércitos que llegaban sin aviso, de familias separadas por la violencia. Esas historias, aunque sucedieron años atrás, seguían vivas en los corazones de todos. El miedo, el miedo es algo que se hereda, que se transmite de generación en generación como una enfermedad silenciosa. Un hombre llamado Khalid vivía en esa aldea. No era un príncipe ni un general glorioso. Era simplemente un hombre que había visto demasiado, que había enfrentado batallas y había aprendido que la verdadera fuerza no siempre viene del acero, sino del corazón. Su rostro mostraba las líneas de quien ha sufrido, quien ha tomado decisiones difíciles, quien ha cargado el peso de responsabilidades que nunca pidió. Khalid llegó a Al Rayyan hace 3 años, cuando su pasado lo alcanzó con toda su crudeza. Buscaba un lugar donde pudiera vivir en paz, donde los recuerdos de batallas no lo persiguieran cada noche. Fue acogido por los aldeanos, no porque supieran quién era, sino porque vieron en él a alguien que necesitaba ayuda, alguien que merecía una segunda oportunidad. Durante esos 3 años, Khalid se convirtió en parte de esa comunidad. Trabajaba en la construcción de casas, ayudaba a los granjeros durante la cosecha, enseñaba a los niños a ser valientes sin ser violentos. Lentamente, muy lentamente, los fantasmas de su pasado comenzaron a desvanecerse. Encontró una paz que pensó que había perdido para siempre. Pero el destino, parece, tenía otros planes. Una mañana, cuando el sol apenas salía por el horizonte, un muchacho llegó corriendo al pueblo gritando con los pulmones llenos de pánico. Sus gritos cortaban el aire como puñales, desgarradores, llenos de una angustia que solo trae noticias terribles. Los aldeanos salieron de sus casas, preguntándose qué había sucedido, que podría causar ese terror en los ojos de un niño tan joven. El muchacho, con el pecho palpitante y las lágrimas corriendo por sus mejillas, logró pronunciar las palabras que cambiarían todo. Una fuerza militar, dijo con voz entrecortada, un ejército despiadado dirigido por un general arrogante, se acercaba a la aldea. Se acercaban rápidamente, posiblemente llegarían antes del mediodía. No buscaban una batalla justa, advirtió el muchacho. Buscaban esclavos, suministros, riquezas. Cualquier cosa que pudieran llevar. Y no les importaba si debían destruir el pueblo entero para obtenerlo. Ese ejército era conocido en toda la región por su brutalidad, por su falta de piedad, por su desprecio completo por la vida de personas inocentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. No era el silencio de la paz, sino el silencio del pánico absoluto, del momento justo antes de que todo se desmorona. Los aldeanos miraban al cielo como si esperaran que los dioses o el universo hiciera algo, cualquier cosa, para salvarlos de lo que estaba a punto de suceder. Los ancianos se reunieron rápidamente, sus voces entrelazadas en desesperación. Algunos sugerían huir, dispersarse en el desierto con la esperanza de que el ejército no los encontrara. Otros sugerían rendirse completamente, entregar todo lo que tenían con la esperanza de que los invasores tuvieran suficiente compasión para dejarlos con vida. La mayoría simplemente no sabía qué hacer, paralizados por un miedo tan profundo que parecía llenar cada rincón de sus cuerpos. Las mujeres reunían a los niños, preparándose mentalmente para lo peor. Los hombres jóvenes buscaban en sus casas armas improvisadas, piedras, palos,
cualquier cosa con la que pudieran defenderse. Aunque sabían en sus corazones que no tenían posibilidad alguna contra un ejército entrenado y organizado. Khalid escuchaba todo en silencio, observando los rostros de las personas que había llegado a amar durante esos 3 años. Veía en sus ojos la misma desesperación que había visto en los rostros de tantas personas inocentes a lo largo de su vida. Veía cómo el miedo consumía su razón, cómo la esperanza se desvanecía de sus corazones. Algo sucedió en ese momento dentro de Khalid. No fue rabia, no fue venganza. Fue algo más profundo. Fue el instinto de proteger, fue la comprensión de que estas personas le habían dado lo que nadie más podía darle, una oportunidad de ser humano nuevamente. Y ahora, cuando más lo necesitaban, él tenía que estar allí para ellos. Se acercó al consejo de ancianos con una calma que parecía extraña, casi antinatural dado lo urgente de la situación. Les pidió que lo escucharan, que le dieran la oportunidad de hablar antes de tomar cualquier decisión. Los ancianos, sorprendidos por su tono de voz y su compostura, hicieron silencio. Khalid comenzó a hablar, y sus palabras fueron como agua en el desierto, como una brisa fresca en medio del calor sofocante. Dijo que no había una única respuesta al miedo, que la victoria no siempre se obtiene con violencia o rendición, sino con inteligencia, con paciencia, y con comprensión profunda del corazón humano. El ejército que se aproximaba, explicó, no era invencible. Eran hombres como cualquier otro. Tenían debilidades, temores, flaquezas. Y lo más importante, tenían un líder que era arrogante, que creía en su propia invencibilidad, que no esperaba encontrar resistencia inteligente en una pequeña aldea del desierto. Un plan comenzó a tomar forma en la mente de Khalid, un plan que no buscaba destruir, sino redirigir. Un plan que usaba la inteligencia donde otros usarían la fuerza. Un plan que requería paciencia, coordinación y, sobre todo, fe en que los seres humanos son capaces de elegir el camino correcto cuando se les muestra claramente. Los aldeanos lo escuchaban con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Cómo podía un simple hombre, aunque fuera alguien que había visto batallas, salvar a toda una aldea? ¿Cómo podía un plan basado en inteligencia vencer a un ejército armado y experimentado? Pero en los ojos de Khalid brillaba algo que había desaparecido de los ojos de todos los demás, la certeza tranquila de alguien que ha enfrentado la adversidad y ha aprendido que el miedo es solo el primer paso. Que después del miedo viene la acción, y que después de la acción viene el cambio. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese día sería recordado no como un día de tragedia, sino como un día en el que un hombre ordinario, armado únicamente con sabiduría y humanidad, cambiaría el curso de la historia de una aldea pequeña, y en el proceso, descubriría algo sobre sí mismo que había estado buscando toda su vida. Khalid reunió a los aldeanos en la plaza central, donde el calor del sol implacable caía sobre todos ellos como una prueba de fuego. No había tiempo para explicaciones largas, pero necesitaba que comprendieran cada aspecto del plan. Comenzó hablando sobre lo que sabía del general que lideraba ese ejército, sobre su naturaleza, sobre sus hábitos de guerra. Durante años, dijo Khalid con una voz que parecía cargar el peso de experiencias antiguas, había observado a muchos líderes militares. Algunos eran verdaderamente formidables, hombres que ganaban batallas por su inteligencia táctica y su disciplina. Pero otros, muchos otros, ganaban por intimidación, por la reputación que los precedía, por el miedo que inspiraban antes de que la batalla siquiera comenzara. Este general, explicó Khalid, era de la segunda categoría. Su fuerza no provenía de la verdadera estrategia, sino del terror psicológico. Su reputación era su arma más poderosa. Pueblos enteros se rendían antes de que sus soldados siquiera los atacaran, paralizados por las historias de su brutalidad. Pero una reputación, continuó Khalid con una intensidad creciente en su voz, es como un edificio construido sobre arena. Parece sólido desde la distancia, pero si alguien se atreve a acercarse y empujarlo con suficiente firmeza, puede desmoronarse. Los aldeanos lo escuchaban con concentración extrema. Algunos todavía mostraban dudas en sus rostros, pero otros comenzaban a entender hacia dónde se dirigía Khalid. Él no estaba hablando de derrotar a un ejército con fuerza bruta.
Estaba hablando de algo completamente diferente, estaba hablando de defensa psicológica, de resistencia del espíritu, de transformar el miedo en fortaleza. Khalid explicó entonces el plan en detalle. Era complejo, pero fundamentalmente se basaba en 3 pilares: la ilusión, la paciencia y la humanidad. Primero, dijo, necesitaban hacer que el general creyera que la aldea estaba mucho mejor preparada de lo que realmente estaba. Segundo, necesitaban mostrar una resistencia que desafiara sus expectativas, algo que lo hiciera dudar de su invencibilidad. Y tercero, y esto era lo más importante, necesitaban mostrarle algo que quizás nunca había visto: la dignidad de personas simples enfrentando la adversidad sin perder su humanidad. El plan requería que los aldeanos trabajaran juntos en armonía perfecta. Necesitaban construir falsas defensas, trincheras que parecieran profundas pero que en realidad eran superficiales. Necesitaban organizar a los hombres jóvenes para que parecieran un ejército más grande de lo que eran, moviéndose en patrones coordinados que crearían la ilusión de números superiores. Y lo más importante, necesitaban preparar sus espíritus para enfrentar el miedo sin sucumbir a él. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Bajo la dirección experta de Khalid, los aldeanos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Las mujeres preparaban comida, vendaban heridas de trabajo y ofrecían palabras de ánimo a sus esposos e hijos. Los hombres jóvenes practicaban movimientos coordinados, aprendiendo a moverse como una unidad cohesiva. Los ancianos compartían historias de tiempos pasados cuando sus ancestros habían enfrentado adversidades y habían prevalecido no por su fuerza, sino por su ingenio. Khalid trabajaba junto a todos ellos, no gritando órdenes desde la distancia, sino participando activamente en cada tarea. Excavaba trincheras con los hombres, llevaba agua a los que trabajaban bajo el sol abrasador y se sentaba por las noches alrededor del fuego para tranquilizar a aquellos cuyo miedo amenazaba con consumirlos. Había una mujer en la aldea llamada Laila. Era viuda, madre de 2 niños pequeños, y su esposo había muerto años atrás en una batalla. El miedo que llevaba en su corazón era especial, el miedo de alguien que ya había perdido todo una vez y que no podía soportar la idea de perderlo nuevamente. Una noche, mientras los demás dormían, Khalid la encontró sentada sola, mirando el cielo estrellado con una expresión de desesperación total. Se sentó junto a ella sin hablar. A veces, el silencio es más reconfortante que las palabras. Después de lo que pareció una eternidad, Laila comenzó a hablar. Preguntó si Khalid realmente creía que el plan funcionaría, o si solo estaba diciendo lo que todos querían escuchar para mantenerlos tranquilos. Era una pregunta válida, una pregunta que muchos otros probablemente hacían en sus mentes. Khalid respondió con honestidad completa. No podía garantizar que funcionaría, dijo. No podía prometer que nadie saldría herido. Lo que podía prometer era que si todos trabajaban juntos, si mantenían su fe y su dignidad, entonces habría una posibilidad de victoria que antes no existía. La vida, explicó, nunca ofrece garantías. Solo ofrece oportunidades. Y las oportunidades pertenecen a aquellos lo suficientemente valientes como para tomarlas. Laila lo escuchó, y en sus ojos algo cambió. El miedo seguía allí, pero ya no la paralizaba. En su lugar, Khalid vio emerger algo nuevo, una determinación tranquila, una aceptación de lo que vendría y una resolución de enfrentarlo con dignidad. Mientras pasaban los días, Khalid notaba cambios en toda la aldea. El miedo no había desaparecido, pero había sido transformado. Ya no era un miedo que paralizaba, sino un miedo que motivaba. Los aldeanos trabajaban con un propósito nuevo, con una sensación de comunidad que los fortalecía. Incluso los niños pequeños parecían entender que era un momento importante, que todos dependían unos de otros y que juntos eran más fuertes. Khalid también se tomaba tiempo para hablar con los hombres jóvenes que formarían la primera línea de defensa. Les enseñaba no solo técnicas de combate, sino algo más importante, le enseñaba cómo mantener su humanidad incluso en tiempos de violencia. Les hablaba sobre la diferencia entre ser valiente y ser violento, entre defender y atacar, entre proteger la vida y simplemente destruir. Un joven llamado Hassan, de apenas 18 años, parecía particularmente preocupado. Confesó a Khalid que aunque estaba dispuesto a luchar,
le aterraba la idea de tener que matar a alguien. Khalid le puso una mano en el hombro y le dijo algo que Hassan nunca olvidaría: el verdadero valor no es la capacidad de quitar vidas, sino la capacidad de preservarlas cuando tienes el poder de destruirlas. La noche antes de que el ejército llegara, Khalid se paró en el borde de la aldea y miró hacia el horizonte oscuro. En la distancia, podía ver los fuegos de campamento del ejército que se aproximaba. No eran muchos, pero parecían como las estrellas caídas del cielo, incontables e inquietantes. Sabía lo que vendría al día siguiente. Había vivido momentos como ese antes, había estado en ambos lados de esas batallas. Conocía el caos, el horror, el peso de las decisiones que tenían que tomarse en fracciones de segundo. Pero esta noche era diferente. Porque esta noche, por primera vez en años, Khalid no estaba solo. Detrás de él estaban los aldeanos, personas que habían llegado a confiar en él, que habían entregado sus miedos a su cuidado. Y él había prometido, no en palabras sino en el silencio de su corazón, que haría todo lo posible para que vivieran. Cuando salió el sol al día siguiente, el cielo era de un color rojo sangre. No era un presagio, Khalid sabía, sino simplemente la forma en que la naturaleza a veces pintaba el mundo. El ejército apareció en el horizonte alrededor del mediodía, exactamente como el muchacho había predicho. Era una visión aterradora, decenas de soldados en formación perfecta, caballos relinchando, armaduras brillando bajo el sol implacable. A la cabeza del ejército iba el general, un hombre grande y corpulento que radiaba una arrogancia palpable. Su nombre era Rashid, y su reputación era merecida en algunos aspectos. Había ganado muchas batallas, había conquistado muchos pueblos. Pero sus victorias provenían principalmente de la facilidad con que sus enemigos se rendían sin luchar, paralizados por el miedo a su nombre. Cuando el ejército se detuvo frente a la aldea, sucedió algo inesperado. En lugar de caos, en lugar de aldeanos huyendo en pánico, encontraron algo completamente diferente. Los aldeanos estaban organizados, de pie en formación, con las trincheras preparadas y los hombres jóvenes estratégicamente posicionados. No parecían una aldea desorganizada, sino más bien una fuerza militar coordinada. El general Rashid frunció el ceño. Esto no era lo que esperaba. Envió a un emisario bajo una bandera blanca para negociar, principalmente porque quería comprender mejor a quién enfrentaba. Khalid se adelantó para encontrarse con el emisario, llevando consigo a algunos de los hombres más respetados de la aldea. El mensaje del general fue simple: rendirse ahora y la mayoría viviría. Resistir y todos morirían. Era una amenaza simple y directa, basada en la experiencia de que estas amenazas generalmente funcionaban. Khalid respondió, pero no con temor, sino con calma. Dijo que la aldea no se rendiría, pero tampoco buscaría derramar sangre innecesariamente. Propuso algo inusual, un encuentro entre el general Rashid y él, un combate de habilidad y estrategia, no de simple violencia. Si Khalid ganaba, el general y su ejército se irían en paz. Si el general ganaba, la aldea se rendiría sin resistencia. Era una propuesta arriesgada, pero Khalid sabía que era la única manera de penetrar la arrogancia del general, de hacerlo dudar, de hacerlo ver que la invencibilidad es una ilusión. El general Rashid escuchó la propuesta y rió. Una risa profunda y resonante que hablaba de su confianza completa en su propia superioridad. Aceptó el desafío con la seguridad de alguien que creía que ya había ganado antes de que comenzara la competencia. Después de todo, ¿quién era este hombre en la aldea comparado con un general de ejército? Lo que el general Rashid no sabía era que estaba a punto de encontrarse con alguien cuya verdadera fuerza no residía en la violencia, sino en la comprensión profunda de la naturaleza humana y en la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Lo que el general no sabía era que estaba a punto de vivir un momento que cambiaría su percepción del poder para siempre. La confrontación sería memorable, no por su violencia, sino por su revelación. Y en ese momento, tanto Khalid como Rashid descubrirían verdades sobre sí mismos que habían estado escondidas durante años bajo capas de arrogancia, miedo y misunderstanding. La tarde se acercaba cuando Khalid y el general Rashid se encontraron en un espacio abierto entre la aldea y el campamento del ejército. Los soldados formaban un círculo alrededor de ellos,
esperando ver a su invencible líder aplastar a este hombre desconocido. Los aldeanos observaban desde las trincheras, sus corazones palpitando, sus manos temblando, sabiendo que todo lo que habían construido durante esos días dependía de lo que sucedería en los próximos momentos. Rashid era más grande que Khalid, más musculoso, claramente un hombre acostumbrado a usar su fuerza física para imponer su voluntad. Sonreía con desprecio, como si estuviera a punto de aplastar a un insecto. Khalid, por el contrario, estaba completamente tranquilo. No había tensión en su cuerpo, no había miedo en sus ojos. Solo había una claridad serena, como si supiera algo que Rashid no sabía. Cuando comenzó el combate, sucedió algo sorprendente. Khalid no atacó directamente. En su lugar, se movía, se esquivaba, observaba. Cada vez que Rashid atacaba, Khalid se desplazaba con elegancia, usando la energía del general contra él mismo. No era violencia, era danza. No era confrontación, era conversación silenciosa entre dos cuerpos que hablaban en un lenguaje que iba más allá de las palabras. Rashid, acostumbrado a enemigos que caían rápidamente, comenzaba a frustrarse. Sus ataques se volvían más salvajes, más descontrolados, más desesperados. Su confianza inicial se estaba transformando en confusión, y la confusión se estaba transformando en algo peligroso, la rabia. Pero el problema con la rabia es que ciega, y cuando alguien está ciego, comete errores. Después de varios minutos que parecieron horas, Khalid vio su oportunidad. No mató a Rashid, no lo hirió gravemente. En su lugar, lo derribó al suelo con un movimiento que fue más de técnica que de fuerza. Rashid cayó sobre su espalda, el polvo levantándose alrededor de él, y encontró la punta de una espada cerca de su garganta. Pero lo más importante no era la espada, sino lo que vio en los ojos de Khalid. No había odio en esos ojos. No había sediento de venganza. Lo que Rashid vio fue algo que nunca había experimentado, compasión. Compasión de alguien que tenía el poder de matarlo pero elegía no hacerlo. Compasión que provenía de una comprensión profunda de lo que significaba ser humano, de lo que significaba cargar el peso de decisiones imposibles. Khalid extendió su mano hacia Rashid, una mano que ofrecía no la muerte, sino la salvación. Durante un largo momento, Rashid simplemente miró esa mano, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Su mente estaba acostumbrada a derrotas que significaban muerte, a humillaciones que significaban esclavitud. Pero esto era diferente. Esto era un acto de gracia que desafiaba todo lo que creía entender sobre la guerra, sobre el poder, sobre la naturaleza de la victoria. Lentamente, Rashid tomó la mano de Khalid y fue ayudado a levantarse. Mientras lo hacía, algo dentro de él comenzó a romperse. No fue un quiebre violento, sino uno lento y profundo, como el hielo que se derrite bajo el calor del sol de primavera. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, no de vergüenza, sino de algo más complejo, era el reconocimiento de una verdad que había estado evitando durante toda su vida. Khalid lo llevó hacia los aldeanos, y cuando los soldados vieron que su general no los guiaba hacia la victoria sino hacia algo completamente diferente, algo extraño sucedió. No hubo pánico, no hubo resentimiento. Hubo una aceptación silenciosa, como si todos, en ese momento, comprendieran que algo fundamental había cambiado. Khalid reunió a todos, aldeanos y soldados, en la plaza central de la aldea. El general Rashid estaba a su lado, todavía procesando lo que había sucedido, todavía tratando de comprender cómo había sido derrotado sin ser destruido. Khalid comenzó a hablar, y su voz llevaba el peso de la sabiduría acumulada a través de años de sufrimiento y aprendizaje. Dijo que la verdadera fuerza no viene del tamaño de un ejército ni de la cantidad de armas. La verdadera fuerza viene de la capacidad de elegir quién deseas ser cuando tienes el poder de ser alguien más. Dijo que la verdadera victoria no es cuando tu enemigo muere, sino cuando comprendes que no necesariamente es tu enemigo, sino solo alguien que había sido engañado, como todos, por un sistema que recompensaba la violencia y castigaba la compasión. Luego Khalid hizo algo aún más sorprendente. Invitó a los soldados de Rashid a comer con los aldeanos. Inicialmente, hubo resistencia, desconfianza de ambos lados. Pero gradualmente, mientras compartían comida,
mientras las mujeres de la aldea ofrecían agua y pan con la misma dignidad con la que lo habrían ofrecido a sus propias familias, algo comenzó a cambiar. Los soldados, muchos de los cuales eran simples hombres que habían sido reclutados por la fuerza o por necesidad económica, comenzaron a ver a los aldeanos no como enemigos a conquistar, sino como seres humanos como ellos mismos. El general Rashid se sentó junto a Khalid bajo las estrellas y habló por primera vez desde su derrota. Su voz era diferente ahora, más suave, más reflexiva. Preguntó a Khalid cómo había aprendido a ser así, cómo había desarrollado la capacidad de ver más allá de la violencia y la conquista. Khalid le contó entonces la historia de su propia vida. Le habló de los años que pasó ganando batallas, de cómo cada victoria lo hacía sentir más poderoso, pero también más vacío. Le habló de las noches en que no podía dormir porque veía los rostros de aquellos a quienes había herido, no porque fueran malvados, sino simplemente porque estaban en su camino. Le habló del momento en que comprendió que había estado usando su fuerza de la manera incorrecta, que había estado conquistando cuando debería haber estado construyendo, que había estado destruyendo cuando debería haber estado sanando. Khalid le explicó que fue solo cuando llegó a esta aldea, cuando se vio obligado a ponerse en contacto con personas simples que lo aceptaron a pesar de no saber nada sobre él, que verdaderamente comenzó a sanar. Fue cuando comprendió que la verdadera fortaleza no es la capacidad de imponer tu voluntad sobre otros, sino la capacidad de conectar con los corazones de otros de una manera que inspira cambio voluntario. Rashid escuchaba cada palabra, y con cada palabra, la armadura que había construido alrededor de su corazón se desmoronaba un poco más. Por primera vez en años, se permitió a sí mismo sentir algo que no fuera rabia, ambición o miedo. Se permitió a sí mismo sentir remordimiento, sí, pero también esperanza. La esperanza de que podía cambiar, de que su pasado no determinaba su futuro, de que incluso alguien como él podía ser redimido. A la mañana siguiente, cuando salió el sol sobre la aldea, los soldados y los aldeanos se preparaban para despedidas. No fue una separación triste, sino una que llevaba consigo la promesa de un cambio. El general Rashid se acercó a Khalid y le dijo que se iría con sus hombres, pero que no regresaría para conquistar más pueblos. Dijo que usaría su posición y su poder para proteger a los vulnerables, para construir en lugar de destruir, para seguir el camino que Khalid le había mostrado. Antes de partir, Rashid se dirigió a los aldeanos. Les pidió perdón por haber venido a ellos con la intención de causar daño. Les agradeció por recibirlo con compasión a pesar de sus planes malvados. Y prometió que la aldea Al-Rayyan nunca volvería a ser amenazada, que él personalmente garantizaría su seguridad y prosperidad. Layla, la viuda que había hablado con Khalid la noche antes de la batalla, se acercó a Rashid con sus 2 hijos. Khalid pensó que quizás venía a confrontarlo, a expresar el dolor que su amenaza había causado. Pero en su lugar, Layla hizo algo completamente inesperado. Ofreció a Rashid pan y agua, como lo haría con cualquier viajero, con la dignidad de alguien que comprendía que el perdón no significa olvidar, sino elegir seguir adelante. Los ojos de Rashid se llenaron de lágrimas nuevamente. Este acto de bondad, este gesto de humanidad extendido a alguien que había venido a destruir, fue quizás más poderoso que cualquier batalla que había ganado nunca. Comprendió, en ese momento, que el verdadero poder no está en la capacidad de hacer que otros te teman, sino en la capacidad de hacer que otros te amen, o al menos te respeten, a pesar de lo que has hecho. Cuando el ejército finalmente se fue, desapareciendo en el horizonte del desierto, los aldeanos permanecieron en silencio durante un largo momento. Era el silencio no del miedo, sino de la reflexión, del asombro de lo que había sucedido. Un ejército que había venido a destruirlo se marchaba convertido en su protector. Una batalla que podría haber sido devastadora se había transformado en una lección de vida que recordarían por generaciones. Hassan, el joven soldado que había temido matar, se acercó a Khalid con admiración en sus ojos. Le preguntó cómo había sabido que Rashid cambiaría de opinión, cómo había tenido tanta fe en la humanidad de alguien que parecía ser un monstruo. Khalid respondió que nadie es realmente un monstruo, que todos somos simplemente personas que hemos sido formadas por nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestras heridas. El cambio siempre es posible cuando alguien se atreve a mostrar el camino hacia la redención.
Los ancianos se reunieron nuevamente, pero esta vez no en desesperación, sino en gratitud. Decidieron que la aldea crecería, que construirían nuevas casas, que expandirían sus campos. Y decidieron que siempre recordarían esta lección, que el verdadero valor no es la capacidad de ganar guerras, sino la capacidad de transformar enemigos en aliados a través de la sabiduría, la paciencia y la compasión. Khalid pasó los siguientes meses reconstruyendo lo que había sido dañado, no solo en la aldea, sino en los corazones de las personas. Trabajó junto a los aldeanos, enseñó a los jóvenes, escuchó a los ancianos y ofreció consuelo a aquellos que aún llevaban heridas del miedo que habían experimentado. Pero algo había cambiado dentro de Khalid también. Había llegado a esta aldea buscando paz, buscando escapar de su pasado. Ahora se daba cuenta de que la paz verdadera no viene de huir de nuestro pasado, sino de usarlo para transformar el mundo que nos rodea. Su dolor, sus años de guerra, su comprensión de la violencia, todo ello ahora tenía un propósito. Todo ello había sido una preparación para este momento, para esta aldea, para estas personas. Una noche, Khalid se sentó con Layla bajo las estrellas, como lo había hecho aquella noche de desesperación antes de que llegara el ejército. Pero ahora, el cielo no era aterrador, era hermoso. Layla le habló sobre cómo había llevado a sus hijos a la cama esa noche con miedo, preguntándose si los vería crecer. Pero luego Khalid llegó con su plan, con su fe en que las cosas podrían ser diferentes, y ese miedo se había transformado en esperanza. Le preguntó a Khalid cuál era el secreto, cuál era la fuente de su sabiduría. Khalid respondió que no había secreto, solo la comprensión de que la vida no trata de ganar o perder, sino de elegir ser humano en cada momento. Se trata de ver el dolor en los ojos de otros y sentir compasión en lugar de satisfacción. Se trata de reconocer que todos estamos luchando con algo, que todos estamos heridos de alguna manera, y que el único camino verdadero hacia la sanación es extender la mano al otro con bondad. Los meses se convirtieron en años, y la aldea Al Rayyan se convirtió en un símbolo de algo que muy pocas personas creían que fuera posible, la transformación a través de la compasión, la victoria a través de la sabiduría, la paz a través de la humanidad. Otros pueblos escuchaban la historia y se preguntaban si era verdad, si realmente era posible que un ejército llegara con la intención de conquistar y se marchara como protector. El general Rashid, en su nuevo rol, trabajó incansablemente para difundir el mensaje de Khalid por toda la región. Protegió a los débiles, castigó a los opresores, pero siempre con una mano extendida hacia la redención. Se convirtió en el tipo de líder que hubiera deseado ser desde el principio, si alguien le hubiera mostrado el camino. Y Khalid, finalmente, encontró lo que había estado buscando durante toda su vida, no la ausencia de dolor o conflicto, sino el propósito. Encontró que la verdadera vida no está en la tranquilidad, sino en el servicio a otros, en el impacto que tienes en las vidas que tocas, en las huellas que dejas en los corazones de aquellos a quienes ayudas. La lección que emergió de estos eventos era clara, pero no simplista. No era que la violencia nunca fuera necesaria, sino que la violencia sin sabiduría solo perpetúa más violencia. No era que todos los conflictos pudieran resolverse sin lucha, sino que la mayoría de los conflictos surgen de malentendidos que pueden ser transformados a través de la comunicación genuina y la empatía. La aldea Al Rayyan aprendió que la verdadera fuerza de una comunidad no reside en sus defensas militares, sino en la solidaridad de sus miembros, en la justicia que practican, en la compasión que ofrecen. Aprendieron que el miedo es el primer paso, pero no tiene que ser el final. Que después del miedo viene la acción, y después de la acción viene la transformación. Y para todos aquellos que alguna vez enfrentarán sus propios momentos de desesperación, sus propias batallas imposibles, su propio miedo paralizante, la historia de Khalid y la aldea Al Rayyan ofrece una verdad fundamental. Que no estamos solos, que la sabiduría es más poderosa que la fuerza, que la compasión es la arma más efectiva, y que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la esperanza si nos atrevemos a buscarlo. La vida es una prueba constante de lo que elegimos ser en cada momento. ¿Elegirnos la violencia o la sabiduría? ¿Elegirnos el miedo o el coraje? ¿Elegirnos la venganza o el perdón? Estas son las preguntas que definen quiénes somos, y son las respuestas a estas preguntas las que transforman no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea.